Hola, bienvenido nuevamente a Documentos y más de la verdadera libertad. Hoy vamos a continuar con la lectura de la instrucción Redemptionis Sacramentum, que trata sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Vamos a leer hoy el capítulo número 7. Este capítulo se titula Ministerios Extraordinarios de los fieles laicos. Iniciemos. El sacerdocio ministerial no se puede sustituir en ningún modo. En efecto, si falta el sacerdote en la comunidad, ésta carece del ejercicio y la función sacramental de Cristo, cabeza y pastor, que pertenece a la esencia de la vida misma de la comunidad. Puesto que sólo el sacerdote válidamente ordenado es ministro, capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando in persona Christi. Sin embargo, donde la necesidad de la Iglesia así lo aconseje, faltando los ministros sagrados, pueden los fieles laicos suplir algunas tareas litúrgicas conforme a las normas del derecho. Estos fieles son llamados y designados para desempeñar unas tareas determinadas de mayor o menor importancia, fortalecidos por la gracia del Señor. Muchos fieles laicos se han dedicado y se siguen dedicando con generosidad a este servicio, sobre todo en los países de misión, donde aún la Iglesia está poco extendida o se encuentra en circunstancias de persecución, pero también en otras regiones afectadas por la escasez de sacerdotes y diáconos. Sobre todo, debe considerarse de gran importancia la formación de los catequistas, que con grandes esfuerzos han dado y siguen dando una ayuda extraordinaria y absolutamente necesaria al crecimiento de la fe y de la Iglesia. Muy recientemente, en algunas diócesis de antigua evangelización, son designados fieles laicos como asistentes pastorales, muchísimos de los cuales, sin duda, han sido útiles para el bien de la Iglesia, facilitando la acción pastoral desempeñada por el obispo, los presbíteros y los diáconos. Vigílese, sin embargo, que la determinación de estas tareas no se asimile demasiado a la forma del ministerio pastoral de los clérigos. Por lo tanto, se debe cuidar que los asistentes pastorales no asuman aquello que propiamente pertenece al servicio de los ministros sagrados. La actividad del asistente pastoral se dirige a facilitar el ministerio de los sacerdotes y diáconos, a suscitar vocaciones al sacerdocio y al diaconado y, según las normas del derecho, a preparar cuidadosamente los fieles laicos en cada comunidad para las distintas tareas litúrgicas según la variedad de los carismas. Solamente por verdadera necesidad se recurra al auxilio de ministros extraordinarios en la celebración de la liturgia. Pero esto no es previsto para asegurar una plena participación a los laicos, sino que, por su naturaleza, es suplementario y provisional. Además, donde por necesidad se recurra al servicio de los ministros extraordinarios, multiplíquense especiales y fervientes peticiones para que el Señor envíe pronto un sacerdote para el servicio de la comunidad y suscite abundantes vocaciones a las sagradas órdenes. Por lo tanto, estos ministerios de mera suplencia no deben ser ocasión de una deformación del mismo ministerio de los sacerdotes, de modo que éstos descuiden la celebración de la Santa Misa por el pueblo que les ha sido confiado, la personal solicitud hacia los enfermos, el cuidado del bautismo de los niños, la asistencia a los matrimonios o la celebración de las exequias cristianas, que ante todo conciernen a los sacerdotes ayudados por los diáconos. Así pues, no suceda que los sacerdotes en las parroquias cambien indiferentemente con diáconos o laicos las tareas pastorales, confundiendo de esta manera lo específico de cada uno. Además, nunca es lícito a los laicos
asumir las funciones o las vestiduras del diácono o del sacerdote u otras vestiduras similares. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Como ya se ha recordado, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando in persona Christi, de donde el nombre de ministro de la Eucaristía solo se refiere propiamente al sacerdote. También, en razón de la sagrada ordenación, los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son el obispo, el presbítero y el diácono, a los que corresponde, por lo tanto, administrar la Sagrada Comunión a los fieles laicos en la celebración de la Santa Misa. De esta forma, se manifiesta adecuada y plenamente su tarea ministerial en la Iglesia y se realiza el signo del sacramento. Además de los ministros extraordinarios, está el acólito instituido ritualmente, que por la institución es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, incluso fuera de la celebración de la misa. Todavía, si lo aconsejan razones de verdadera necesidad conforme a las normas de derecho, el obispo diocesano puede delegar también otro fiel laico como ministro extraordinario, ya sea para ese momento, ya sea para un tiempo determinado, recibida en la manera debida la bendición. Sin embargo, este acto de designación no tiene necesariamente una forma litúrgica ni de ningún modo. Si tiene lugar, puede asemejarse a la sagrada ordenación. Solo en casos especiales e imprevistos, el sacerdote que preside la celebración eucarística puede dar un permiso ad actum. Este ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto. Este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero no ministro especial de la Sagrada Comunión, ni ministro extraordinario de la Eucaristía, ni ministro especial de la Eucaristía. Con estos nombres es ampliado indebida e impropiamente su significado. Si habitualmente hay número suficiente de ministros sagrados, también para la distribución de la Sagrada Comunión, no se pueden designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En tales circunstancias, los que han sido designados para este ministerio no lo ejerzan. Repruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión encomendando esta tarea a los laicos. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa, o cuando es tan grande el número de fieles que se acercan a la comunión que la celebración de la misa se prolongaría demasiado. Pero esto debe entenderse de forma que una breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente, según la cultura y las costumbres propias del lugar. Al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión nunca le está permitido delegar en ningún otro para administrar la Eucaristía, como por ejemplo los padres o el esposo o el hijo del enfermo que va a comulgar. El obispo diocesano examine de nuevo la praxis de esta materia durante los últimos años y, si es conveniente, la corrija o la determine con mayor claridad. Donde por una verdadera necesidad se haya difundido la designación de este tipo de ministros extraordinarios, corresponde al obispo diocesano, teniendo presente la tradición de la Iglesia, dar las directrices particulares que establezcan el ejercicio de esta tarea, según las normas del derecho. La predicación. Como ya se ha dicho, la homilía, por su importancia y naturaleza dentro de la misa, está reservada al sacerdote o al diácono. Por lo que se refiere a otras formas de predicación, si concurren especiales necesidades que lo requieran, o cuando en casos particulares la utilidad lo aconseje,
Pueden ser admitidos fieles laicos para predicar en una iglesia u oratorio fuera de la misa según las normas del derecho, lo cual puede hacerse solamente por la escasez de ministros sagrados en algunos lugares para suplirlos, sin que se pueda convertir, en ningún caso, la excepción en algo habitual, ni se debe entender como una auténtica promoción del laicado. Además, recuerden todos que la facultad para permitir esto, en un caso determinado, se reserva a los ordinarios del lugar, pero no concierne a otros, incluso presbíteros o diáconos. Celebraciones particulares que se realizan en ausencia del sacerdote. La Iglesia, en el día que se llama domingo, se reúne fielmente para conmemorar la resurrección del Señor y todo el misterio pascual, especialmente la celebración de la misa. De hecho, ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y quicio en la celebración de la Santa Eucaristía. Por lo que el pueblo cristiano tiene derecho a que sea celebrada la Eucaristía en su favor los domingos y fiestas de precepto, o cuando concurran otros días festivos importantes, y también diariamente en cuanto sea posible. Por esto, donde el domingo haya dificultad para la celebración de la misa, en la iglesia parroquial o en otra comunidad de fieles, el obispo diocesano busque las soluciones oportunas juntamente con el presbiterio. Entre las soluciones, las principales serán llamar para esto a otros sacerdotes o que los fieles se trasladen a otra iglesia de un lugar cercano para participar del misterio eucarístico. Todos los sacerdotes a quienes ha sido entregado el sacerdocio y la Eucaristía para los otros, recuerden su encargo para que todos los fieles tengan oportunidad de cumplir con el precepto de participar en la misa del domingo. Por su parte, los fieles laicos tienen derecho a que ningún sacerdote, a no ser que exista verdaderamente imposibilidad, rechace nunca celebrar la misa en favor del pueblo, o que ésta sea celebrada por otro sacerdote, si de diverso modo no se puede cumplir el precepto de participar en la misa el domingo y los otros días establecidos. Cuando falta el ministro sagrado u otra cosa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, el pueblo cristiano tiene derecho a que el obispo diocesano, en lo posible, procure que se realice alguna celebración dominical para esa comunidad, bajo su autoridad y conforme a las normas de la Iglesia. Pero esta clase de celebraciones dominicales especiales deben ser consideradas siempre como absolutamente extraordinarias. Por lo tanto, ya sean diáconos o fieles laicos, todos los que han sido encargados por el obispo diocesano para tomar parte de este tipo de celebraciones, considerarán como cometido suyo el mantener viva en la comunidad una verdadera hambre de la Eucaristía, que lleve a no perder ocasión alguna de tener la celebración de la misa, incluso aprovechando la presencia ocasional de un sacerdote que no esté impedido por el derecho de la Iglesia para celebrarla. Es necesario evitar diligentemente cualquier confusión entre este tipo de reuniones y la celebración eucarística. Los obispos diocesanos, por lo tanto, valoren con prudencia si se debe distribuir la Sagrada Comunión en estas reuniones. Conviene que esto sea determinado para lograr una mayor coordinación por la Conferencia de Obispos, de modo que, alcanzada la resolución, la presentará a la aprobación de la sede apostólica mediante la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos. Además, en ausencia del sacerdote y del diácono, será preferible que las diversas partes puedan ser distribuidas entre varios fieles, en vez de que uno solo de los fieles laicos dirija toda la celebración. No conviene en ningún caso que se diga de un fiel laico que preside la celebración. Asimismo, el obispo diocesano, a quien solamente corresponde este asunto,
no conceda con facilidad que este tipo de celebraciones, sobre todo si en ellas se distribuye la Sagrada Comunión, se realicen en los días feriales y sobre todo en los lugares donde el domingo precedente o siguiente se ha podido o se podrá celebrar la Eucaristía. Se ruega vivamente a los sacerdotes que, a ser posible, celebren diariamente la Santa Misa por el pueblo en una de las iglesias que les han sido encomendadas. De manera parecida, no se puede pensar en reemplazar la Santa Misa dominical con celebraciones ecuménicas de la palabra o con encuentros de oración en común con cristianos miembros de dichas comunidades eclesiales, o bien con la participación de su servicio litúrgico. Si por una necesidad urgente el obispo diocesano permitiera ad actum la participación de los católicos, vigilen los pastores para que entre los fieles católicos no se produzca confusión sobre la necesidad de participar en la misa de precepto, también en estas ocasiones a otra hora del día. De aquellos que han sido apartados del estado eclesial. El clérigo que, de acuerdo con la norma del derecho, pierde el estado clerical, se le prohíbe ejercer la potestad de orden. A éste, por lo tanto, no le está permitido celebrar los sacramentos bajo ningún pretexto, salvo en el caso excepcional establecido por el derecho. Ni los fieles pueden recurrir a él para la celebración si no existe una justa causa que lo permita, según la norma del canon 1335. Además, estas personas no hagan la homilía ni jamás asuman ninguna tarea o ministerio en la celebración de la Sagrada Liturgia, para evitar la confusión entre los fieles y que sea oscurecida la verdad. Terminamos con la lectura del capítulo 7 del día de hoy. La próxima semana vamos a leer el capítulo 8, que se titula Los remedios. Gracias a todos por acompañarme en la lectura de la Instrucción Redemptionis Sacramentum, que trata sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Los espero la próxima semana.